Radio Mineral, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Argentina, Rosario, Argentina, para el mundo. Doctora Dombrowski, Buenas noches, Luis Torres, ¿cómo le buenas va? noches. ¿De qué nos va a platicar? ¿De qué le iba a platicar? Lo que presentamos hoy fue, la pregunta es, ¿fui querido? Uf, qué pregunta, Usted tiene una estadística, ¿cómo qué es? pregunta. El otro día escuchaba que el 80% no fuimos hijos queridos y en México es el 95%. ¿En serio? En serio, en serio. Sí, pues yo como mexicano, ouch, sí, así es. Sí, sí, fue impresionante. Fíjese nada más, México, el machismo, no sé qué tanto hay que ver, no sé. Pero bueno, eso tiene que ver. A mí lo que me gustaría es hacer diferenciar. Fui querido de fui deseado. Eh, Incluso en las estadísticas, cuando se hacen eh, no encuestas, las entrevistas en ciertas instituciones, porque va a entrar un niño en algún tipo de terapia, tienen la entrevista con los padres y la psicóloga, la terapeuta, quien nos esté entrevistando, muchas veces aparece esa pregunta, ¿fue un niño deseado? ¿No? Como si eso fuese realmente así, ¿no? O sea, como si uno pudiera llegar a decirlo. Hay que hacer muchas precisiones, digamos, con respecto a esto. En principio, querer de desear. Nosotros en hispanoparlantes, querer, te quiero, tiene mucho que ver con el amor, ¿no? O sea, es muy querido, lo queremos mucho, te quiero mucho, me querés, o sea, tenemos que ver que ahora, por una influencia por ahí de las películas gringas o yanquis, tenemos esta cuestión de que te amo, ¿no? O sea, ellos se pasan todo el tiempo diciendo I love you, eh, me amás, te amo y demás, ¿no? Pero nosotros los hispanoparlantes hablamos mucho de querer como eso, como amar, me querés, el afecto, digamos, ¿no? Eh, entonces, esa cuestión de, uno le ha preguntado a los propios padres, ¿no? Eh, Siempre quisiste más a mi hermano o a mi hermana y no a mí, no. Yo siempre he querido a todos por igual, dice la madre, dice el padre, que uno tenga más afinidad con uno con el otro, pero los he querido a todos por igual, ¿no? Entonces, esto con respecto a la cuestión de querer, ¿no? De esta cuestión de he sido querido. Eh, Creo que la demostración de afecto y la cuestión de eh, ayudarnos a sobrevivir, en esos términos lo pongo, ¿no? O sea, alguien que nos cuida, que nos manda a la escuela, que nos lleva al médico, que digamos que nos cuida, que nos da una buena alimentación o al menos la mejor, digamos que nos acompaña y demás, son formas de decir que a uno lo quieren, digamos, ¿no? Que uno ha sido querido y que en ese sentido se ha preocupado por la familia, los padres se han preocupado, que uno ha sido querido, ¿no? En esos términos. Siempre nos va a quedar la duda, y es típico y es bueno que sea así, que siempre pensemos que a nuestro hermano o a nuestra hermana o a los otros hermanos o hermanas los quisieron más que a uno. Porque eso qué implica? Implica que hay una diferencia, ¿no? O sea, a mí me dejaban de lado, a mí era el que más castigaban, a mí era el que me mandaban a hacer todo, al otro nunca le era el privilegiado y no lo dejaban, era el favorito, la favorita y no la dejaban hacer nada y yo tenía que hacer todo por los demás. Entonces, esa diferencia que uno va haciendo, que digamos que la madre generalmente dice yo los quiero a todos por igual, todos mis hijos son iguales, ¿no? Entonces no hace diferencia. Esa diferencia generalmente, justamente la diferencia,
aparece con el atravesamiento de la castración. O sea, cuando ese padre, ¿no? Esa terceridad entra, separa, ¿no? Al hijo de la madre y entonces permite que esa diferencia haga que uno sienta que es diferente del otro, y uno de los aspectos que uno puede decir: a mí no me quisieron tanto como a tal de mis hermanos o hermanas. Eso, el hecho de que la mirada, eso es muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que uno sienta que la mirada de los padres haya ido para uno o el resto de los hermanos, implica que si bien a uno lo han dejado, digamos, en la oscuridad, por así decir, uno tenga que tomar la fuerza suficiente, tener las agallas suficientes como para poder salir adelante y reponerse, ¿no? Un poco la adolescencia y la ida de la casa es, bueno, yo me voy de esta casa, no puedo vivir más acá, no lo soporto más a mis padres, a esta familia, y entonces yo me voy a ir a mi casa, y cuando tenga mi casa voy a hacer, y después uno termina haciendo lo mismo que vivió en su casa, digamos, ¿no? Pero eso de que a uno le quiten la mirada, ¿no? De encima, de que no nos estén mirando todo el tiempo, nos da un espacio, nos permite relajarnos, nos permite poder pensarnos, repensarnos, ¿no? Y bueno, ¿y ahora cómo hago? Me tengo que valer por mí mismo para poder salir adelante, porque no tengo el apoyo, la ayuda, ¿no? El que me van llevando de la mano en mamá o papá, digamos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, digamos, el hecho de que uno no ha sido siempre querido, creo que es positivo, porque nos empuja a la vida y a tratar de buscar a ver por nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer. O sea, me parece que en ese aspecto es importante. Otra salvedad que quiero hacer con respecto al verbo querer y desear, que estoy yendo a ver si fui deseado o no, pero digamos, estoy sobrevolando los temas para después meternos de lleno en esa cuestión del deseo. Si fui, hay un aspecto del desear que tiene que ver con esto de ser un objeto sexual, ¿sí? O sea, de ser un objeto que no necesariamente tiene que ver, generalmente cuando lo hablamos cotidianamente, eh, te deseo o fulano desea a Mengana, implica esta cuestión de una atracción sexual, generalmente cuando hablamos de deseo. Pero también, ya hablando desde el psicoanálisis, ser el objeto del deseo del otro implica que uno está en un lugar privilegiado, porque de alguna forma está representando llenar la falta de ese que a uno lo desea. Pero eso ese lugar del ideal, como decía antes, es, tiene dos caras, ¿no? La misma moneda, porque por un lado uno recibe toda la ayuda, toda la consideración, todo de este padre, de esta madre, digamos, pero a la vez eso implica un lugar que uno no tiene que defraudar las expectativas que en uno han puesto. En el lugar del hijo no deseado, por así decir, no querido, si decimos, es ese lugar que me deja más libertad. Porque justamente lo que veíamos en la película del otro día, Birdman, que no me acuerdo que era el nombre, Thompson era el apellido, no me acuerdo el nombre del personaje, él todo el tiempo estaba buscando el reconocimiento, ¿no? O sea, uno podría llegar a decir que ha estado en algún momento, en los momentos primarios y más importantes de la vida, de su recorrido, en el lugar del ideal, pero nunca le decían o nunca le reconocían que sí, que era el hijo deseado, o que tenía las condiciones o las virtudes como para poder valerse por sí mismo y salir, ¿no? Eso de lo que estábamos hablando antes. Entonces,
esto de estar en el lugar del hijo deseado es, ya como digo, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, dos caras de la moneda que no siempre son las mejores. Eh, ya entrando en esta cuestión del deseo, tenemos que ver, y esto se enlaza con lo que trabajamos hace un par de domingos, que era el tema del deseo materno, ¿se acuerda? Que trabajamos esa cuestión. Eh, ¿Qué implica? O sea, el hecho de que la maternidad o la paternidad sea algo que sea programado, por así decir. Porque todos aquellos, digamos, que hemos tenido padres, o sea, que hemos estado en una familia, que hemos tenido a alguien que fungía o que funcionaba como padre, en este devenir, digamos, ¿no? que usted comentaba antes, eh, se supone que el que es padre un día va a devenir abuelo, o sea, ser padre es como un rol, ¿no? O sea, es como un momento, es un tiempo, digamos que uno ejerce como padre para después dejarle ese lugar porque el hijo de uno, la hija de uno, va a ser madre o va a ser padre, entonces uno ya deja un poco ese lugar para devenir abuelo, digamos que son roles que uno va ejerciendo y va andando, va cambiando, entonces el que puede ser padre, aquel que ha tenido un padre. Ahora bien, ¿qué es esto de haber tenido un padre? Haber tenido un padre implica haber tenido un progenitor, un padre, una madre, que asumen que todo no lo pueden, que este hijo eso ha sido el objeto de mi deseo, pero que no soy omnipotente y que en un tiempo ya mi hijo, mi hija me van a ver como que ya estoy, no estoy más para estar en ese lugar de un adulto joven ejerciendo la paternidad o la maternidad. Y le va a tocar el turno al hijo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque justamente si nosotros trabajamos el caso de Freud, eh, el caso de Scherer, conocido, eh, encontramos que haciendo un recorrido por el padre de Scherer ha sido un reconocido gimnasta y fisiatra que todavía en Alemania ha escrito libros de gimnasia, ¿no? Cómo mantener el cuerpo, cómo hacer crecer el cuerpo, o sea, a medida que los chicos van creciendo con determinados tipos de gimnasia y sobre todo posturas para que tengan un cuerpo anatómicamente, o sea, correcto, digamos, ¿no? Que anatómica y fisiológicamente maduren y vengan correctamente. Y es más, había diseñado una serie de aparatos para que sentar a los chicos en la silla, para que estén derechos, atarlos en la cama para que duerman de tal forma, imagínense todo eso. Ese era el padre de Scherer. Cuando uno lee un texto, un párrafo que se toma de este señor Scherer, el padre de, del caso, digamos, el caso de Scherer, dice algo así, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria. De tanto en tanto o frecuentemente hay que darle unas cuantas palmadas al niño. Golpes. Sí, unos cuantos golpes al niño. Entonces, de esa forma uno siempre va a estar en ese lugar del que manda eh, por siempre, ¿no? Algo así es la frase que se utiliza. El punto no es acá
que, digamos, lo que sería cuestionable o criticable, el hecho de darle unos golpes o unas palmadas al niño, sino es la palabra por siempre. Ser el amo por siempre. Ese es el error que no permite, o sea, ese padre, como tanto el padre como la madre, en un determinado momento tienen que caer de ese lugar del ideal, pasar a ser sujetos como cualquiera, con todos sus defectos y sus virtudes, eh, para poder dejar el lugar a la nueva generación que llega, ¿no? O sea, esa posibilidad de, yo en tanto y en cuanto esté castrada, como decimos en psicoanálisis, en tanto y en cuanto sepa que todo no lo puedo, voy a poder alojar a ese hijo en esa falta, o sea, subirlo a ese hijo, a ese bebé que viene en el lugar del objeto de deseo, por un tiempo, porque después mi deseo, mi objeto de deseo, va a ser otro hijo tal vez, o tal vez una profesión, o tal vez un viaje, o tal vez, no sé, aspectos diferentes. Es eso lo que estábamos diciendo antes muy simplemente, de que nos quiten la mirada de encima. Porque si tenemos eso, ¿no? La mirada constante del padre y de la madre sobre ese hijo, que el padre no funciona como separación, como para poderlo nominar, como para reconocerlo, como para decirle, bueno, ya basta, ¿no? Usted ya es suficientemente grande, ya le crecieron las alas, a volar, ¿no? O sea, habilitarlo, reconocerlo, que pareciera que el personaje de Birdman no había tenido eso, entonces todo el tiempo estaba buscando ese reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de los mayores. En la crítica del cine, una mujer que hace crítica de cine, teatrales, en el público, en la ex esposa, hasta en la misma hija, él buscaba ese reconocimiento, ¿no? Que es un reconocimiento fallido porque se radica ahí en ese reconocimiento, en ese corte que no se terminó de realizar en ese triángulo edípico, digamos. Entonces, esto de ser deseado implica que la idea de que uno tuvo una falta, o sea, yo me considero que todo no lo puedo, no como el padre de Schreber que digo, yo todo lo puedo y hasta soy perfecto y puedo construir los cuerpos perfectamente. No, no, bueno, hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Entonces, ahora, puedo tener a este hijo que es deseado y es puesto en el lugar del objeto de deseo, pero después lo voy a dejar porque ese lugar se va a ocupar con otro deseo. Entonces, eh, si hemos sido hijos deseados o no, eh, tal vez el hecho de que tengamos hijos implica que hay algo del orden de lo subjetivo, las profundidades del ser, que nos lleva a así desear tener un hijo. Lo que sí es la cuestión de que tal vez no hemos sido programados. O sea, tal vez ese deseo, supongamos, hay personas que deciden no tener hijos, o sea, deciden dedicarse a su profesión o a lo que sea, pero deciden no tener hijos. Eso no implica que no sean deseantes. Sucede que ese deseo lo llenan con otros aspectos. Entonces, el hecho de que haya sido un hijo, como comúnmente se dice, un hijo no deseado, tal vez estamos eh, queriendo ver, o sea, tal vez estamos tratando de decir o se está tratando de decir que no estuvimos en el programa, en la programación de esa pareja o de esa persona, ¿no? Y entonces uno encuentra esta cuestión de que lo contrario del amor no es el odio,
sino que lo contrario del amor y del odio es la indiferencia. Esa es la peor de las situaciones, ¿no? La indiferencia hacia ese otro que quiere vivir, que quiere sobrevivir. Porque aún el hijo más odiado, ¿sí? El hijo más odiado, o sea, ese hijo que uno ha escuchado o ha presenciado, ¿no? Situaciones del estilo, eh, puta, ¿por qué naciste? ¿Por qué mierda te tuve? ¿No? O sea, expresiones por el estilo, expresiones de odio, así todo está ocupando el lugar del objeto del deseo. Porque los objetos del deseo, está comprobado, o sea, lo sabemos desde el psicoanálisis, que son ambivalentes, son objetos de amor-odio. Por eso, cuando eso se ve clarísimo en en la clínica, ¿no es cierto? En la clínica que uno escucha a la señora o a esa señora o ese señor que dicen, sí, este desgraciado que no me pasa dinero para los chicos y no sé qué, y yo me tengo que hacer cargo de todo, y este desgraciado que se va de viaje, no sé qué, no sé cuánto, o el señor que dice, sale con cuánto tipo se le cruza desde que se separó, mal atiende a mis hijos, y yo los veo y cómo me los trae, y esta desgraciada que está haciendo esto y lo otro aquí y allá. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y sigue, ¿no? La queja de las barbaridades que comete la expareja, ¿no? El hombre, la exmujer. Y después de un tiempo dice, sí, y sí, usted sabe que ahora, como se va para qué sé yo, el casamiento de mi hijo, va a venir mi ex, parece ser que tiene una pareja. Ah, por razón, que hace mucho que no comenta nada del fulano o de la fulana. No sé, ni me importa, realmente ya para mí dejó de existir, yo rehice mi vida, estoy bien así, menos mal que me lo saqué o me la saqué de encima, porque o sea, ya es indiferente. Vemos ahí se ve clarito cómo el objeto, ese objeto de deseo, todavía puede ser en algún momento objeto de amor-odio, ¿no? O de amor o de odio. O sea, están en la misma escala. El amor y el odio están como la temperatura, suben o bajan los grados, puede ser más frío o puede ser más calor. Entonces, el objeto del deseo tiene esa característica, ¿no es cierto? O sea, que uno haya sido un hijo o una hija deseada o deseado o amado, ¿no? Amado o amada, odiado o odiada, eh, bueno, es lo que nos trae la posibilidad de, bueno, desde ese lugar de odio, desde ese lugar del amor, poder remontar, digamos, la vida. Lo importante es haber sido diferenciado, ¿no? Que se haya hecho la Haber sido diferencia. visto. Sí, 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 o bien con ojos de odio o bien con ojos de amor. La mirada que nos atraviesa, como si fuésemos transparentes, esa es la que en los primeros años de vida hace, sí, hace estragos realmente. Entonces, bueno, eh, ¿cómo ve? Muy bien, interesante, muy interesante. ¿Así? Sí, es de las cosas claves en la vida, ¿no? Si no hay eso, si no hay ese amor, sentirse reconocido, sentirse querido, la vida se vuelve bastante difícil. Sí, 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 sí. Es muy bravo, por ejemplo, el tema de la migración. Cuando uno se va, no necesariamente, o sea, yo me acuerdo que vine de Buenos Aires a Rosario, los primeros tiempos, cuando uno anda por la calle y la gente a uno no lo reconoce, ¿no es cierto? O sea, lo atraviesa con la mirada.
o los lugares donde uno anduvo, porque si uno, yo veo mis hijos, o yo misma cuando ando por la colonia, el barrio donde me crié, digamos, bueno, voy por la escuela, paso por la escuela primaria y me acuerdo de cómo, o sea, me devuelve las fotos, ¿no? La parroquia donde tomé la primera comunión me devuelve esa imagen, qué sé yo, ¿no? O sea, me va devolviendo fotos, ¿no? De quién he sido, amén de la gente, ¿no? Que uno, con la que uno convivió y demás. Entonces, llegar a una ciudad y uno no tener eso es fuerte, ¿eh? No tener ese reconocimiento del otro, la mirada del otro. Ni que hablar cuando uno se va, por ejemplo, de Rosario a México, es semejante megalópolis, Otra cultura. otra cultura, otra forma. Hasta otros seres humanos, otros sujetos diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Así es que bueno, se trata de resistir. Resistir, una vez más. Resistirnos. Doctora, Diga, ¿nos vamos? ¿nos vamos? ¿Con qué? ¿Cuál de las canciones me dijo que quería? The Temptation. No, decíamos navegar, ¿cuál era? Ah, bueno, navegar. ¿Navegar o...? Navegar está bien. Bueno, ahí vamos. Y hasta el próximo domingo. Exacto, esta Que misma la pasen hora. bien y a resistir.